Bienvenidos a un nuevo episodio de Advance Informa, el espacio donde compartimos información y conversaciones de valor para los profesionales de la salud. El pasado 9 de mayo del 2026 celebramos el simposio Me gradué de medicina y ahora qué. Un encuentro diseñado para orientar estudiantes de medicina, internos, residentes y médicos recién graduados sobre los retos y las oportunidades que enfrentan al comenzar una carrera. Hoy nos acompaña uno de nuestros invitados especiales del evento, el doctor Armando Ortiz, presidente de AFAMED, quien compartirá sus experiencias en el simposio y nos hablará sobre la misión y organización y ofrecen consejos para quienes inician el camino de la medicina. Gracias por acompañarnos, doctor Armando Ortiz, pero más allá de ser el presidente de AFAMED, es un amigo y un gran mentor en este nuevo inicio. Bienvenido. Gracias, Yarisa, por la invitación. Me encanta estar contigo aquí y compartir mis experiencias, especialmente en un evento que marcó un punto histórico. Qué bueno. Te felicito. Gracias. Si fuéramos a expresar en una sola palabra lo que fue el resumen de ese evento, yo diría espectacular. Gracias, gracias. Realmente sí, fue una experiencia muy bonita, pero vamos a hablar ahorita de eso. Claro. Vamos a comenzar y para los que no te conocen, ¿quién es el doctor Armando Ortiz? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y qué te motivó a asumir el rol de liderazgo dentro de la industria de la salud. Bueno, para que sepan, yo nací en San Lorenzo. Mira, muy cerca de aquí, cerca de tu empresa. Caguas, nuestro nuevo país, entre el corazón de Puerto Rico. Eso es así. Una de las mejores ciudades, no solamente de Puerto Rico, posiblemente de las que he visitado en el mundo. Muy bien. Aparte de haber nacido en un campo en San Lorenzo, pues siempre me gustó la educación y me proyecté hacia el futuro siendo profesor, maestro. De hecho, dentro de los campos de la educación, me motivaba y me emocionaba pensar en la administración y en el comercio como punto de partida. Por cosas del destino y siendo estudiante de la Universidad de Puerto Rico, me enviaron a hacer estudio y trabajo, un programa especial federal que había en los años 80. Me envían a hacer estudio y trabajo, pero en un centro hospitalario. Allí pues fui a hacer varias tareas y entre las que me tocó fue asistir a una joven que trabajaba en el área de servicios de salud, específicamente en el manejo de documentación. Como de documentación clínica. Documentación clínica en términos generales. Bueno, antes todo le llamaban récord médico. Sí, no, eso en los años 80 todavía esa idea de récord electrónico. No estaba todavía. Pero todo le llamaban récord médico. Aparte del récord, había una oficina muy cercana que era la de facturación. Y pues en mi empeño por querer aprender, también trabajaba y hacía tareas en esa oficina en particular. Al pasar del tiempo, pues me gustó, me empezó a motivar, aparte de la educación, el campo de la salud administrativa, no clínica, ¿verdad? Para hacer el punto de partida. Y fue tan impresionante y el efecto que causó sobre mí el trabajar en estas oficinas que conocí a un excelente profesional de la salud, al doctor Miguel Oppenheimer, que me pidió que le enseñara y lo ayudara a manejar una computadora que tenía. Para aquel entonces las computadoras estaban tocando piso en Puerto Rico, era algo extraordinario, o sea, era la innovación. Era la innovación. Y el doctor tenía su preocupación porque pensaba que era el futuro y me invitó en varias ocasiones, inclusive no solamente a su oficina, a su apartamento y a varios lugares a que yo lo ayudara y lo asistiera en varias cuestiones administrativas. Gracias al doctor, pues empecé a desarrollar mi propia visión
de lo que sería un negocio en este campo. By the way, que en aquel momento todavía esto no está tan estructurado como está ahora, No, que está FAMEP, que está creada la asociación, etcétera. no, y habían unos grandes proyectos de salud increíbles desarrollándose. Ujú. Uno de los que yo pienso que era el más espectacular en aquel momento era un seguro médico que ya no existe, que se llama Cruz Azul. Cruz Azul, sí, claro. Aquello fue, de esos tiempos que yo estoy hablando. Sí, lo sé porque me toca, porque mi papá trabajó como auditor médico en Cruz Azul Y muchos era, y años era un atrás. excelente plan Sí, médico. sí. Pues me contratan también de una empresa educativa Ajá. que se llamaba Universal Career y me pidieron que desarrollara currículos que incluyera pues todas las partes administrativas que conllevaba trabajar en una oficina Y ahí médica. estaba tu pasión, que era la educación. Y ahí estaba mi pasión. Pues Yarixa pues se mezcló las dos cosas que me empezaban a apasionar, la educación con la administración de la salud. Ujú. Fue entonces cuando decido tomar cursos de facturación médica porque era la única parte que yo todavía no tenía evidenciada de que conocía. Ok. Y aunque sí había manejado facturación médica para los años 80, no tenía un documento que dijera Una que certificación. exactamente. Ujú. Pues conocí a Eduardo Sotomayor, que actualmente pues se relaciona un excelente profesional que se ha desempeñado como administrador y en la Asociación de Hospitales. Ok. Excelente amigo, por Ujú. cierto. Pues fui a tomar cursos con él y su esposa. Ok. Y ahí fue que aprendí realmente muchas cosas que desconocía sobre el proyecto de la facturación médica, que posterior pude incluirlas Ujú. en los currículos educativos, no solamente de Universal Career, sino un montón de escuelas e Eso es así. instituciones adicionales a través de toda la isla. Pues ese en resumen sería la parte fácil, porque en el año 1999 conocí a la señora Sandra Sanjuro Claro, gran amiga. y a la señora Astrid Quitman Ajá. y nos envolvimos en tratar de organizar un grupo de facturadores médicos que tuvieran títulos, que Una tuvieran estructura, una presencia. asociación. Y eso se dio, Yarisa, en el 2001. Wow, esa era mi pregunta. Ajá. Para los que aún no conocen qué es AFAMEP, ¿verdad? ¿Qué es la organización? ¿Cuál es su misión? ¿Y cómo apoyan a los médicos de Puerto Rico? ¿Cómo empezó AFAMEP, Bueno, la Asociación de AFAME empezó Facturadores? con 3 personas en el año 2000, en el 23 de febrero del año 2001, en la ciudad deportiva Roberto Clemente, cuando existía. Ujú. Allí había unas oficinas que nos reuníamos de tarde para tratar de organizar este proyecto que se llamaba, que posterior se llamó Asociación de Facturadores Médicos de Puerto Rico. Ajá, Pues Sandra en su empeño decía que era muy largo el nombre ajá. y pues Con la vivaracha ella. exactamente, Sandra es pues bien con vivaracha. ese empeño de que ese nombre es muy largo, pues empezó a decir, yo le voy a decir la FAME. Ok. Y pues una vez trajo una bandera, el primer símbolo que era 2 hojas de olivo cruzadas con el nombre de AFAMEP, y se empeñó con ponerle AFAMEP porque era muy largo el nombre y pues posterior así se ha quedado, o sea, a Ujú. través del tiempo. AFAMEP apareció por primera vez en la industria el 22 de septiembre del 2001 en Carolina, Puerto Rico, en el Ujú. Club Yaucano. Ahí Ok. fue donde apareció por primera vez, ahí fue donde comenzó los inicios. ¿Y cuál era el propósito de nosotros? Resulta de que Sandra era especialista en un campo de la facturación, yo era en otro, Astrid era en otro, y había mucha gente que conocíamos ciertas áreas de la facturación, pero cuando nos tocaban médicos contrarios no sabíamos cómo manejarlo. Ujú. Así que formamos un grupo y si yo no sabía cómo facturarle a un podiatra, Sandra me explicaba. Y si Sandra no sabía cómo Sí, era manejar, multidisciplinario. era multidisciplinario. Pues esos fueron los inicios de la Asociación de Facturadores Médicos. ¿Qué pasa? Que empezamos a ver como misión que que el facturador se veía en Puerto Rico como si fuera un oficinista más. Ujú. Empezábamos a descubrir de que no había como un estándar de pago, no Ujú. había como un documento que valorizara la ética de lo que nosotros hacíamos y empezamos a trabajar con eso. Ujú. También notamos que las certificaciones para muchos de los
facturadores principiantes eran bien inaccesibles porque aunque las asociaciones americanas ya existían, era cuesta arriba pagar en aquel entonces $900,000 por una certificación a nivel nacional. Más sin embargo, en todos los lugares le pedían, adivina qué, una certificación. Así que empezamos a construir instrumentos igual de prácticos, igual de valorizados, pero a un costo accesible. Claro. Es como si tú quisieras ponerte un Rolex, pero el Rolex cuesta ¿cuánto? $10,000, $50,000. Pues si el Gucci o el Aramis te va a hacer lo mismo, pues te pones un Guess. un Guess, exacto. Al fin del día, pues tienes acceso a un reloj, que es lo que tú querías, pues. Que es la funcionalidad. Que es la funcionabilidad. Entonces, pues empezamos a crear certificaciones profesionales y a darle acceso a la educación y a la educación continua a los que no lo tenían. Y empezamos a hacer presión en la industria y organizar a los facturadores para que los reconocieran. By the way, el elemento más importante, que siempre lo consideramos, es que nosotros trabajamos en una industria regulada. Y la importancia de la educación es invaluable. Por eso yo creo que todo el mundo tiene que pasar por AFAMEP, todo el mundo tiene que pasar por Advance, todo el mundo tiene que pasar por las diferentes, ¿verdad? Compañías que brinden un adiestramiento correcto y alineado con lo que son las guías, ¿verdad? Porque a veces pues podemos encontrarnos escenarios que nos eduquen, pero no necesariamente nos digan o lo correcto o completo, ¿verdad? Cuando hablas de Advance, te voy a añadir más todavía. Esta empresa que tú presides, vamos a hablar en claro. Claro. No es un centro de adiestramiento cualquiera. Claro. Todo el mundo sabe la capacidad intelectual y manejo administrativo que tú has tenido en el paso por la industria. Y no solamente eso, o sea, si yo me fuera a adiestrar, me aseguraría que fuera con una persona como tú. Gracias. Y con tu gente. ¿Por qué? Porque al fin del día ya no se trata de qué dicen las normas y las reglas como antes. Ahora se trata qué es lo que realmente tengo que hacer en la calle. Claro. Y entonces fíjate que por ahí adiestran como si fuera un libro de normas y reglas. No necesariamente. Tienes que tener las normas y las reglas, las guías, ¿verdad? Lo que son las guías. Claro. Pero tienes que tener un poquito más de experiencia a nivel de lo que es el manejo, ¿verdad? Físico de lo que ocurre en el daily base de la oficina médica o de cualquier facilidad médica. Y yo creo que ahí es donde también han fallado profesionales, porque solamente se dejan llevar por la guía y no tienen ¿verdad? Todo el espectro de lo que es la oficina, desde el front desk hasta la facturación, porque todo eso son las cajitas ¿verdad? De lo que es el revenue cycle. Mira, 3 pisadas valen más que una acera de cemento. Eso es así. Y 2 pisadas en el bajo. Eso es un cargamento de experiencia. Y si yo fuera a adiestrarme con alguien, me gustaría que haya pisado antes en el bajo. Claro. By the way, mi experiencia comenzó en AFAMEP. Obviamente yo he trabajado en oficinas médicas y aseguradoras, pero como adiestrador, ¿verdad? Como instructor, comenzó en AFAMEP. Bueno, pues tenemos que añadirle a eso de que AFAMEP también ganó un gran privilegio de tenerte allí. De hecho, todavía te tiene allí. Eso es así. O sea, y te le agradecemos, ¿verdad? En nombre de la Junta de Directores, te agradecemos todo lo que tú haces por la asociación. Sí tuvimos lucha, Yarixa. Claro, como tuvimos siempre. muchas luchas porque en el 2004 el gobierno insistió en poner a los facturadores médicos una licencia de cobrador. Aquello fue una lucha que duró 2004, 2005, 2006. En el 2006, gracias a empresas de facturación médica que se unieron y pudieron aportar sus ingresos para solicitar que abogados intervinieran, hubo una carta de interpretación donde el secretario, no me acuerdo de ese momento histórico bien, pero firmó la carta admitiendo que los facturadores médicos no tenían por qué pagar una licencia DACO porque no
manejaban ni cobraban directamente en su mano. Claro, que no recibían el dinero. No recibían el Sí. dinero. Eso fue una lucha Nosotros somos un intermediario entre el médico o la oficina médica o cualquier facilidad de salud con la aseguradora. Pues en aquel momento había que tener un registro en DACO y pagar una fianza en DACO de $500. Wow. Gracias a Dios, pues superamos esa. Y hemos tenido otras luchas. En algún momento nos decían los oficinistas, los asistentes. By the way, que en este momento, y el que me esté viendo, si piensa que todavía somos un oficinista, pues déjeme volver para atrás. No lo somos. Somos un ente completamente técnico que va dirigido a realizar una gestión de cobro alineada a guías, alineada a procesos contractuales. Si tú no conoces lo que son las métricas de calidad, vas a fallar en el proceso de poder cobrar ese dinero a las aseguradoras, porque ahora estamos midiendo el performance de ese médico. Lo que pasa es que el facturador es un híbrido. Eso es así. Es un híbrido entre un auditor y un consultor. Sí. Aparte de eso, la facturación, muchos le llaman por ahí ciclos de manejo de ganancia y cosas de esas, pero realmente, en mi experiencia de 35 años, y que alguien me lo cuestione, ¿verdad? Claro, claro. Para mí que la facturación es un sistema de eventos y actividades que surgen paso a paso. No podemos llamarle un ciclo porque a veces esos ciclos no se completan y tienes que irte por otro lado. By the way, o sea, vamos a, ¿verdad? Un sistema, una metodología completa. Una metodología. Porque para las diferentes especialidades se hacen trabajos diferentes. En el caso del médico primario se manejan una serie de cosas, y una serie de codificaciones específicas. En el caso de los subespecialistas, en el caso de las facilidades, o sea, que hay unos elementos importantes que ese facturador debe conocer, ese codificador debe conocer. Y para eso hay que tener estructura, como la tienes tú. Por ejemplo, yo estoy claro de que tú tienes codificación. Yo estoy claro de que tú tienes forma de auditar. Claro. De que lo que dijiste de las guías, que es bien importante, que son las métricas, o lo que quieran llamarle los HAF, los IDIs, lo que sé yo, código jefe, porque los facturadores son creativos, inventan. Sí, le ponemos muchos apellidos. Sí, muchos nombres, a lo mismo, muchos nombres. Eso es así. Pero si no hay estructura, Yari, como la que tú has creado y otros facturadores también, tengo que darle el punto, ¿verdad? Pues no funciona. De hecho, a nosotros nos reconocen en el 2008, luego de una intensa de un intenso interés en enviar cartas, en dar seguimiento al Departamento de Estado, en llevar documentos al Departamento de Estado, insistir por casi un año, hasta que nos conceden una proclama en agosto del 2008, donde nos llaman la profesión. Por primera vez nos llamaron profesionales en una proclama donde inclusive esa primera proclama reconoce a la Asociación de Facturadores Médicos como el precursor de este gran logro. Y desde entonces, ¿sabes que del 2008 existe la Semana del Facturador? Sí, la celebramos todos los años. Y ¿sabes? Conoces también, me preguntaste, ¿cuál es el propósito de AFAMED? Nosotros somos una entidad, y esto quiero que quede claro, total y exclusivamente educativa. Nosotros vemos a los facturadores como nuestros aliados, pero de igual manera vemos a nuestros médicos y proveedores como nuestros amigos. Eso es así. Y vemos a las aseguradoras como nuestros socios de negocios. Claro, jamás vas a ver a AFAMED en luchas contra ninguna de esas partes. Es que no puede ser, Armando, porque nosotros somos un intermediario y yo creo que la asociación igualmente lo ve así. Somos un intermediario entre ese profesional de la salud y las aseguradoras, porque tenemos que servirle a ambas. No tenemos un sistema perfecto, Yari. Claro. No lo tenemos, pero imagínate si de momento todas las aseguradoras cejaran y se fueran del país. ¿Qué pasaría con todos los negocios que tienen los facturadores médicos? Sí, ¿qué pasaría si de momento
las aseguradoras y los proveedores decidieran cambiar todos los facturadores por instrumentos de inteligencia artificial y que todo sea automatizado. ¿No te has puesto a pensar en eso? Sí, Yo creo que sí. tenemos que tratar de conservar todo lo que tenemos y creo que lo más importante aquí es educarse y sobre todo el diálogo. Claro. No hay que pelear, no hay que tratar de imponerse, Claro, no hay que claro. tratar de ir contra nadie. Claro. Nuestra filosofía es orientar, educar y dialogar. Eso es así. Y yo creo que si tú que perteneces a la asociación y te honras de decirlo, ¿verdad? Porque lo has dicho con esa alegría, esa felicidad, Claro. Pues sabes que si alguien quiere en este momento tener un buen servicio de facturación, pues tiene que irse donde una persona que piense con la misma nobleza que piensa FAMEP. Que ustedes, los proveedores, son nuestros mejores aliados y que las aseguradoras son nuestros socios de negocio y Eso es que así. bregar con eso. Eso es así. Y entre esa paz que crea la razonabilidad, porque la paz la crea ser razonable. Eso es así. Y dentro de esa paz, pues yo pondría mis facturas en tus manos sin pensarlo dos veces. Gracias. Y yo creo mucho también en que no somos infalibles, ¿verdad? No. Podemos cometer errores de todas las partes. La aseguradora también, los que hemos trabajado en aseguradoras sabemos que hay unas áreas siempre a mejorar. Los que trabajamos en oficinas médicas sabemos, el facturador a lo mejor puede interpretar y comete un error, pero es sanable, ¿verdad? Se puede solucionar si tenemos un buen proceso de comunicación. Sí. Y lo hacemos, ¿verdad? En el tiempo adecuado, porque hay unos tiempos por las políticas, etc. Mira, Yari, las cosas son orgánicas. Te Eso explico. Las cosas, por ejemplo, tu negocio va a funcionar. Tú estás ubicada en Caguas. Que es una gran ciudad, ¿verdad? Claro. Hace calor en verano, pero es una gran ciudad. Sí, definitivamente. Fíjate que estás ubicada en Caguas y tu negocio va a tener las mismas tendencias que tienen todos los negocios aquí. Eso es así. Y todos los negocios de aquí van a tener las mismas tendencias que tienen todos los negocios en el país. Somos orgánicos. Orgánico significa que no va a funcionar nada 100% bien. Claro. Que se tienen que buscar unas alternativas, que todo el mundo se tiene que poner de acuerdo, que tienen que llegar al diálogo. Los facturadores juegan un papel importante, pero no en una lucha de desgaste. Exacto. Miren, si me permiten decir algo, que esta es mi opinión personal. Claro. Entrar en lucha contra proveedores, entrar en lucha contra aseguradoras, los facturadores entrar en estas luchas es desgaste. No, desgaste y no tan solo eso, o sea, perdemos negocio. Perdemos negocio. Perdemos negocio porque yo creo que uno de mis clientes no es tan solo mi cliente. Yo voy a tener que ir a la aseguradora voy a tener que ir para la aseguradora para otro de mis clientes. O sea, yo no puedo perder el espacio. No. Yo creo que debemos ser conscientes de eso. Y trayendo todos estos temas y estos tópicos que hemos hablado, de esto discutimos, ¿verdad? O dialogamos, o tuvimos una gran conversación, hubo paneles de las agencias reguladoras, porque sí, somos un ente, estamos regidos por un agente regulado. Sí. Igualmente con las aseguradoras, porque como bien dijiste, tuvimos las aseguradoras principales del país y fueron las que estuvieron allí con nosotros compartiendo. Estuvo con nosotros CIMED, ¿verdad? La aseguranza más grande a nivel isla para lo que es la póliza de impericia de nuestros médicos y igualmente de facilidades médicas. Y hablamos también del área contributiva, pero hablamos de un tema muy importante que se pierde a veces un poco de perspectiva. Y estos médicos salen, ¿verdad? Fuera de todo lo que es el estudio, ya tienen su póliza de impericias, ya tienen su licencia y van a ejercer. Pero cuéntanos, ¿de qué hablaste en el evento? Me gradué de medicina y ahora qué. ¿Y cómo te sentiste al compartir con tantos estudiantes y médicos jóvenes? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? Bueno, me sonrío porque me tocó la última conferencia. Cerraste con broche de oro. Sí, porque fue un día espectacular. Y te lo digo con X. Yo sé que no se escribe con X. Sí. Es espectacular con S, pero digo que fue para mí con X. Espectacular. Porque
tú resumiste en un evento, y te voy a decir rapidito, pero resumiste en un evento lo que es la credencialización, Sí. lo que es la relación con las aseguradoras, lo que es los seguros, lo que es la parte financiera, porque hasta un banco había allí. Sí. Inclusive la permisología, que no es credencialización, que es otra historia. Que es otro renglón Es otra- importante para poder tener Exactamente. oficina. Inclusive la educación continua. Eso es así. Todos esos elementos los lograste en un solo momento que para mí, como dije al principio, es histórico. Eso es así. Y más aquí en Cagua, que yo creo que es la primera vez que yo escucho algo así en esta región. Ujú. Que me gustaría que fuera en otras regiones también, ¿sabes? Ya considéralo. Te voy a dar el preview, pero ya el año que viene nos estamos preparando para la segunda parte. Pues me Así que encantaría, prepárense en me Coming Soon. encantaría. Pues a mí me tocó. Y va a ser en otra región. Pues mira, te felicito. Yo creo Gracias. que por ahí es que debe seguir este desarrollo. Sí. Pero a mí me toca la parte quizás la que no le agrada a nadie, Ujú. la implementación de las leyes federales. Eso es así. En pocos minutos tuve que hablar sobre la ley federal IPA Ujú. y tuve que hablar sobre la prevención de fraude y abuso. Que a veces la gente piensa que IPA es firmar un papelito y ya cumpliste. No. IPA comprende muchos escenarios yo siempre utilizo una frase cada vez que doy educaciones o cada vez ¿verdad? Que oriento a uno de mis clientes. El desconocimiento no te exime del cumplimiento. Pues sabes que a partir del 16 de febrero de este año, Ujú. del 2026, todas esas notificaciones que te dan en las oficinas médicas, Ujú. posiblemente la mayoría de ellas ya caducó. O Se sea, supone que a partir de febrero la notificación haya sido enmendada. ujú. Oye, Yari, tú puedes ayudar con eso. Claro. Si alguien tiene duda de cómo se enmendó esa notificación o qué debe incluir, que te llamen. Claro, estamos para ¿Cómo ayudarle. se pueden comunicar contigo? Porque Claro, siempre. eso dilo después, ¿verdad? Sí, sí. Siempre posteamos y Pues perfecto. añadimos los sí, datos porque de la yo de la creo que organización. si tu notificación no la enmendaste el 16 de febrero, todas estas oficinas Hay que- están operando con una notificación vieja Ujú. y IPA advierte que tenía que ser enmendada. Bueno, yo digo 16, Ujú. pero realmente dice 19 y pues, ¿qué más da el 20 o el 21? O sea, Exacto. yo te estoy diciendo que en febrero tiene que haberse enmendado Ok. y que ya debes tener una notificación nueva. Ujú. Bien, mira, pues hablé allí de la importancia del cumplimiento, de la importancia de supervisar la ejecución de las labores que hacen los empleados, de la diferencia entre privacidad y confidencialidad, porque la gente piensa que es lo mismo. Que es lo Yaritza, mismo. pero no es lo mismo. Eso es así. Privacidad es controlar el acceso a las cosas y confidencialidad es calladito me veo más bonito. Como dicen Claro, por ahí. y by the way, a veces ¿verdad? Confundimos lo que es el proceso porque los médicos ante la ley son el custodio Claro. de ese expediente médico, pero realmente el dueño del expediente es el paciente. Realmente, Exacto. y a veces nos negamos a dar el expediente y entonces entramos en unos conflictos que no debemos entrar. O sea, debemos conocer la Pues, ley. y alguien al terminar, un médico me dice, ¿y cuánto es que tú dijiste que es la pena? Las penalidades. Le dije, bueno, si es en dinero, es 1.5 millones de pesos. Eso es así. Me dijo, ¿en serio? Sí. Sí, pero no te vayas más, vete un poco más hacia adelante. Estos fallos de incumplimiento pueden causarte cárcel, pueden provocarte cárcel. Sí, y incluso es bueno que estos médicos que están saliendo conozcan la importancia de estar atentos a estas leyes y aplicarlas, porque tienes personal en la oficina y este personal tiene que educarse. Nosotros brindamos adiestramientos, tanto Claro. a FAME como Advance, adiestramientos que van dirigidos a estar en cumplimiento con esta regulación de cada 3 años, anual. Sí, Afamel lo hace bien, pero si tú tienes un médico y eres la facturadora del médico, yo creo que te corresponde a ti como facturador asegurarte de que tu médico cumpla. Claro. ¿Ve? Claro. Y pues y es responsabilidad tuya también darle seguimiento posterior Claro. a que se mantenga al día. Claro. Yo pienso que es chévere si
si le dejan ese trabajo a FAMEP, pero yo pienso que es un trabajo del facturador. Claro. Y que a duras penas, pues nosotros hemos visto situaciones y si el facturador no sabe cómo hacerlo, pues entonces no es el médico que debe ser atendido por AFAME, debe ser el facturador, ¿verdad? Eso Para que es así. entonces tenga las herramientas y pueda Eso es así. ir allá. Pero, Yarisa, en ese adiestramiento de IPA, noté algo bien importante mientras conversaba, porque para mí no fue una conferencia, fue una conversación. Noté algo bien interesante y es que les creó pasiones. Les creó pasiones en el sentido de, wow, yo no sabía esto. Claro. Bueno, no es solamente se habló de IPA y fraude. La mitad de ellos desconocía que existía la ley Stark. La Stark. Y que existía un estatuto que se llama anti-kickback. ¿Qué te puedo decir? O sea, magistral. Yo creo que cejar tu actividad con cumplimiento, qué mejor que ponerle la cereza al pastel. Eso es así. ¿Cuáles consideras son los mayores retos que enfrentan hoy los médicos recién graduados en Puerto Rico? Lo primero es el desconocimiento de la reglamentación, pero no necesariamente de la que yo hablé de IPA. O sea, no estoy hablando de esa reglamentación, eso es cumplimiento. Eso es cumplimiento. Estoy hablando de la reglamentación en términos de integración a la práctica. Eso es así. Me refiero a que ellos se presume de que tú te vas a graduar y automáticamente eres médico. Pues si vas a cobrar por cuenta propia y sin utilizar seguros médicos, pues sí. Con licencia tú puedes abrir una oficina. Con eso es suficiente. Eso es suficiente. Después que tengas tu póliza de impericia y tu licencia, pues. Y la patente municipal y estas cositas que te pides. Y un registro comerciante. Pero la realidad es que si te vas a integrar al sistema de cobro a través de seguros médicos, es un poco complicado, Yaritza. Yo creo que todos los procedimientos de poder entender, la reglamentación de poder entender eso como la forma correcta de entenderlo. Claro. Es la dinámica, la terminología y la capacidad que tú tengas de poder manejar eso sin entenderlo. Y no veo que existan entidades que se dediquen a sacarlo de ese desconocimiento. Como que te graduaste, pero las mismas universidades no le proveen. Sí, yo creo que un elemento importante debe ser que las universidades integren a sus currículos, ¿verdad? Esta información, porque salen en total desconocimiento y uno de los retos que sufre mucho médico es el back and forward para poderse contratar con las aseguradoras, ¿verdad? Y entonces, para eso estamos nosotros, está Advance, está FAMEP, pero realmente yo considero que es saludable que el médico lo conozca de primera línea. Claro. ¿Por qué? Porque le evita cometer errores, porque estos errores le cuestan dinero en ese proceso. ¿Qué oportunidades ves para las nuevas generaciones de médicos y cómo pueden prepararse para aprovecharlas? Mira, aquí hay un problema es decisional, no de oportunidades. Porque si a mí me dicen que en un país donde quedan 5 o 6 podiatras, donde los cardiólogos pasan de 50 años plus, donde el centro médico está vacío porque no consiguen médicos, yo creo que no es falta de oportunidades, eso las hay. Yo creo que el problema es decisional y de cómo vienen vestidas esas oportunidades. Yo creo que tiene que ver con la apariencia y la vestimenta de las oportunidades y el poder decisional. Cuando digo el poder decisional es qué tanto tú puedes amar a tu patria para pensar que rechazar un pago cuasi ejecutivo en un hospital en Estados Unidos es peor que quedarte aquí. Imagínate que yo te digo a ti, te voy a dar una cantidad de dinero enorme, te voy a pagar una casa por los primeros 2 años, te voy a pagar el préstamo estudiantil que hiciste y vente para un hospital en Houston, en Texas, versus quedarte aquí. ¿Cuánto tú amas tu patria? Yo creo que eso es un poder decisional, porque hay gente que va a decir, olvídate, si me voy hasta el cuello, me voy a mi país. Claro. Y es razonable, pero tampoco podemos juzgar a los que se van. Pues porque también es una cuestión de sobrevivencia. Realmente también, ¿verdad? Cada cual tiene su situación a nivel de vida, ¿verdad? Claro. Pero los que están aquí y que se han quedado,
yo me quito el sombrero porque Claro. también es un reto a veces ejercer, y tú lo sabes que es un reto. Si pudieras darle 3 consejos a un médico que acaba de graduarse, ¿cuáles serían? Lo primero es que tenga paciencia. Sí, La paciencia es la ciencia de la paz. eso es así. Y las cosas se dan no por rutina, sino por esfuerzo, y el esfuerzo conlleva paciencia. Sí, incluso dentro de ese tópico, cada vez que llega un médico nuevo, yo me siento y lo oriento, pero lo primero que le digo es, bueno, el turnaround time, desde que yo lo Claro, someto hasta que sale tu carta de bienvenida, puede tardarse entre 3, 6, hasta 9 meses. A claro. veces un poquito más. He tenido la experiencia por el hecho de que hay unas validaciones primarias y secundarias, y eso es parte del proceso. Sí. Pero a veces no tienen la No tiene paciencia. la paciencia. Ujú, Segundo, deben empezar trabajando para una institución ya establecida. ujú, No, de primera intención no deben pensar en crear su propia ujú. oficina hasta que no tengan la experiencia de saber cómo funciona tanto los seguros médicos, cómo funcionan la industria de la salud, Ujú, qué retos tienen. Yo creo que la experiencia que en estas entidades privadas les va a ayudar. ujú. También debe ser, yo pienso también que debe ser como un complemento, porque, porque también he tenido la experiencia de la primera línea, Ujú. ¿verdad? Mi papá era médico, es médico, ¿verdad? Porque está vivito y coleando, pero pues no está ejerciendo por su salud. Y mi papá nos ayudó, mi hermana se mantenía trabajando, mi hermana es Ujú. gastroenteróloga, mi hermana se mantenía trabajando en el hospital y a tiempo parcial venía a la oficina. Así es que Claro, hicimos el ejercicio claro. doble, pero claro, no todo el mundo tiene El ese problema es recurso. de los préstamos estudiantiles. Te explico. Claro, Los claro, dos médicos que he tenido oportunidad de estos días hablar con ellos, claro. me explican que no han podido montar su oficina porque deben demasiado dinero en préstamos estudiantiles. Cuando digo que les recomiendo que consideren, pueden empezar con su oficina, pero no deben depender de eso solamente. No, no, y ¿Eh? también hay la oportunidad de estar en oficinas donde van a integrarse con otros Exactamente. colegas, porque ese es otro ejercicio. By the way, hablamos en la conferencia del Banco Popular, flexibilizó uno de sus, ¿verdad? De sus programas que se llama Healthcare Hub Ok. y flexibilizó los requisitos para que los médicos puedan ejercer, que más adelante en el Exacto. video lo van a ver. ¿Verdad? Lo que hablamos de esta oportunidad que Banco Popular le está dando a los profesionales de la salud, porque están buscando, yo creo que todos los medios, toda la isla está buscando que se queden, que ese Sí, debe tienen ser el que norte. visualizar el concepto como startup y cosas de estas, Exacto. porque el tercero, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que se consiga un buen facturador médico, Eso es que así. sea a su vez consultor, Eso es y así. que un facturador que yo le llamo todoterreno. Ujú, ¿Sabes claro. qué es un facturador todoterreno? Que hace de todo. Que hace de todo. Ese es facturador que no patina cuando va subiendo cuestas. Eso es así. Que es el facturador que donde mi santo padre de San Lorenzo decía que donde se resbalaba un mono y se caía, que el facturador siga para adelante. Eso es así. Estamos hablando de que si el médico logra descargar todo el complemento administrativo sobre alguien poderoso, una empresa poderosa, un facturador capaz, el éxito, Yarixa, está asegurado. Asegurado, definitivamente. Y un punto importante que yo le doy, y no sé si concurres conmigo en este comentario, pero un punto importante es, mire, si usted contrata un consultor que tiene una vasta experiencia en la industria, escúchelo. Porque a Claro. veces, a veces yo tengo clientes que me dicen, le doy el consejo y yo, bueno, yo te estoy diciendo lo que es, tal vez no es lo que tú quieres escuchar, pero eso es lo que es, ¿verdad? Y yo creo mucho ¿verdad? Con mucho respeto y con mucha deferencia, pero tal vez los que hemos trabajado muchos años en esta industria sabemos cómo es el reto a nivel de cómo se manejan las cosas a nivel de aseguradora y a nivel de permisología y a nivel también de la Junta de Licenciamiento, etcétera. ¿Y cuál es la visión de AFAME para continuar apoyando a los médicos del país y qué proyectos vienen en camino? Ok, bueno, la visión de AFAME está estructurada en sus socios. Te explico. Ujú, Si Yarix Amaral se ha hecho a la encomienda de ayudar a estos médicos a su integración a la industria
pues yo creo que la función de AFAMED de Visión Futura es apoyar a Yarixa, darle herramientas a Yarixa o buscar la forma en que Yarixa pueda lograr esa meta. Así que nuestra función es más bien con el facturador que está tratando de hacer eso, con nuestro socio que está tratando de eso, más que con ellos directamente. Si necesitan un buen facturador, pues recomendarle uno. O sea, nuestra visión más bien está enfocada en nuestra membresía, en nuestros socios, en cómo ellos se desempeñan y cómo podemos ayudarlos para que ellos puedan a su vez darle el servicio al médico. Finalmente, Armando, ¿qué mensaje le darías a todos estos estudiantes residentes y médicos jóvenes que nos escuchan hoy y a los facturadores? Mira, yo sé que voy a decir algo que esto no es magia. Sí, para nada. Esto no es magia. Aquí esto es algo serio. Sí. Hay que organizarse. El facturador médico, lo que yo veo es que primero no compren cuentos de que esto es un trabajo millonario, que si tú estudias facturación a los 3 días vas a hacerte rico, que vas a tener un Mercedes-Benz en tu marquesina. Bueno, podrías tener todo eso, pero el esfuerzo es bien grande y la lucha es bien intensa. Muchas y te va a costar diarias. Muchos años y mucho sacrificio, inclusive sacrificar muchas veces a tu familia por estar en esta profesión. Si estás dispuesto a hacer esto, pues qué bueno, para adelante, te felicito. Sacrificar sábados, domingos, sacrificar de noche, todo. O sea, también la familia. Yo sé de facturadores que a las 2 de la mañana están tirando factura porque ese es el momento en que pueden. Eso es así. Y mira, a los médicos que nos gustaría que se quedaran con nosotros. Eso es así. A los médicos jóvenes los necesitamos. Yo tengo sobre 60 años plus y me pongo a pensar de que esta calidad de médicos que se prepara en Puerto Rico es superior a muchos otros países. Sí. Ustedes cuando se gradúan con unos conocimientos espectaculares. A mí me gustaría que si algún día, no voy a discriminar, pero si me voy a atender como médico, me gustaría que me dijera, yo nací en San Lorenzo como tú, o en Cagua, o en Peñuela, claro. Y me quedé en este país porque este país me importa, me interesa. Se hace patria. Se hace patria. Se hace camino al andar. Así que los médicos que se están graduando, quédense con nosotros. Yarixa los ayuda. Tenemos proyectos con Yarixa que los pueden ayudar. Quédense con nosotros, los necesitamos. Yo creo que tenemos que pensar más allá en la parte económica. Tenemos que pensar en que este país los necesita, de que las viejas generaciones los necesitan y que las que se están levantando los necesitan, Yarixa. Vamos a ver si con buenos facturadores, excelentes médicos recién graduados y personas como ustedes y tus empresas y tu empresa que están a la vanguardia, logramos hacer el cambio. Vamos. Mire, sin pelea, sin ir a buscar problemas, sin necesidad de luchar unos con otros. Si nos integramos, ponemos en práctica lo de la ciencia de la paz y nos comunicamos bien, este país de aquí a 5 años va a ser otra cosa. Claro, y vamos a tener la oportunidad de todos estar bien atendidos. Todos bien atendidos. Me gustó eso, Yarixa, todos bien atendidos. Todos bien atendidos. Eso me encantó. Porque ahora mismo tú tienes una población que el tiempo de espera para poderse atender es alto, de 3 a 6 meses. Todos mis clientes están en ese mismo nivel. Así es que yo tengo ¿verdad?, la expectativa de que estos médicos se queden, porque también tenemos médicos que se nos van a retirar. Claro, eso lo que te dije ahorita, que esa es una de mis grandes preocupaciones. Pero ¿sabes qué? Tienes que decidir si lo que quieres tener en el centro del billete es a Washington o un corazón. Eso es así. Yo creo que las dos cosas se pueden tener, pero hay que amar lo que uno hace. Claro. Y el facturador que esté trabajando por dinero, el médico que esté trabajando por dinero, o la empresa que esté tratando solamente de hacer dinero, sin el elemento de beneficio al prójimo, claro, tiene un serio problema de futuro. Y yo creo que el servicio es uno de los elementos más importantes que deben tener, ¿verdad?, tanto los facturadores como los médicos. Claro que el sí. servicio debe ser el norte cuando hacemos el juramento de Hipócrates, ¿verdad? Yo creo que ese debe ser el norte. Así lo aprendí en mi casa, lo aprendí a medida de todos estos años de experiencia, que es que empecé joven, todavía somos jóvenes.
Así es que gracias, Armando. Joven y muy hermosa, ¿sabes? La vida se trata de eso, ¿verdad? De uno seguir Gracias, Armando, por estar con evolucionando. nosotros, por Claro, apoyarnos en todos nuestros proyectos. Y pues nada, te invitamos que te quedes por gracias. ahí con nosotros. Hola amigos, aquí estamos después del evento. Me gradué de medicina y ahora qué. Y tenemos a uno de nuestros speakers, ¿verdad? Nuestro conferenciante, Gabriela. Gabriela, ¿qué te pareció de MCS? ¿Qué te pareció este evento? Espectacular, espectacular. Gracias por crear espacios con propósito para nuestra futura red de proveedores en MCS. Súper comprometidos con equipos como ustedes que nos den la oportunidad de llevar el mensaje, de alinearnos y asociarnos a ustedes para que la población de médicos de Puerto Rico se quede aquí. Eso es lo más importante. Que garanticen el acceso, que se dé toda la información en un mismo sitio. Yo me quedé y aprendí un montón de lo que yo no manejo y de lo que manejo también. Perfecto. ¿Y cómo tú entiendes que MCS maneja, ¿verdad? Ese tipo de programas dirigidos a que los médicos se queden en nuestra isla? Pues mira, nosotros en MCS tenemos el programa Impúlsate, que pudimos hablar un poquito ahorita de eso, y el programa Impúlsate lo que busca es precisamente, bajo 4 pilares, darle las herramientas inmediatas a los médicos que están por graduarse para facilitarles el proceso de credencialización, contratación y educación a lo que se van a enfrentar una vez se hagan parte de la red. Así que básicamente es como una continuidad de lo que hoy ustedes han presentado aquí, ya cuando él está listo para contratarse en la aseguradora, y lo llevamos por el proceso, le agilizamos su proceso, le colocamos personal directo para que sea su contacto en la aseguradora de principio a fin, y todo lo que podamos apoyarle después de que ya sea proveedor, también lo hacemos con ellos. Gracias, Gabriela. Y amigos, nos vemos en la próxima. Gracias. Hola amigos, estamos después del evento de Te graduaste de medicina y ahora qué, con 2 de nuestros invitados que fue una experiencia a otro nivel. ¿Qué les pareció el evento? Excelente, y me encantó ver la participación de tantos futuros médicos y el futuro de Puerto Rico, ¿verdad? En la industria de la medicina que participaran de este evento educativo. Licenciado. Increíble, decidieron pasar un sábado soleado aprendiendo y buscando cómo quedarse aquí en la isla, que es lo que queremos todos. Qué bueno, recibimos mucha gente y yo creo que uno de los puntos más importantes de lo que hablamos fue acerca del incentivo, igualmente de los beneficios que Banco Popular tiene a nivel contributivo para nuestros médicos. Cuéntame, licenciada, habla un poquito de lo que hablamos a nivel del incentivo. Bueno, pues hoy hablamos un poco de lo que es el incentivo del decreto del joven empresario. ¿Por qué le dimos énfasis a este decreto de joven empresario? Porque actualmente no existe la posibilidad de solicitar el decreto de médico cualificado. Así que hay que buscar otras opciones para retener esos médicos. Uno es precisamente que el médico, si cumple con los requisitos, que eso es que tiene entre 16 y 35 años y va a comenzar un negocio nuevo, y es residente de Puerto Rico, puede solicitar este decreto bajo la Ley 60 del 2019, que le da una exención 100% de contribución sobre ingresos por 3 años o hasta que llegue a un ingreso neto de $500,000. Así que es sumamente beneficioso y es importante que todo médico que está a punto de arrancar su carrera se asesore y considere solicitar este decreto de joven empresario. ¿Qué beneficios Banco Popular le ofrece a estos nuevos médicos que van a incursionar, ¿verdad? Que ya están solicitando el decreto, ya tienen su licencia, van a empezar a ejercer y sabes que es bien difícil, ahí es que tenemos que empezar from the scratch. Definitivamente, pues desde hace apenas 2 meses lanzamos lo que es el Popular Healthcare Hub, como dialogamos, ¿verdad?, durante el evento. Este programa lo que hace es beneficiar e impactar a lo que son los médicos, dentistas y veterinarios, desde lo que es la compra de su primer hogar, lo que es establecer su primera oficina en Puerto Rico, lo que es el financiamiento de equipo y también otras soluciones a nivel financiero, tanto de lo que es planificación financiera, inversiones, seguros, entre otras cosas, todo, ¿verdad?, de una manera holística, guiado pues por un especialista y bien importante, ¿verdad?, siempre sujeto a los términos y condiciones y sujeto a crédito, como siempre mencionamos en estos aspectos. Claro. Y para finalizar esta pequeña entrevista,
¿Qué ustedes creen que cómo esto ayuda a nuestros médicos, ¿verdad? A nivel de, para que se queden, para que estos médicos no tengamos fuga de médicos? ¿Cómo ustedes creen que estos servicios les van a ayudar? Tanto el incentivo, porque sabemos que hay médicos que se van por el área contributiva. Bueno, arrancar como empresario en cualquier industria es difícil, todo el mundo lo sabe. Y cualquier ayuda es bienvenida. Y específicamente esos primeros 3 años que ya estás batallando con ciertas pues, dificultades que representan la agencia o arrancar un negocio a punto, tener ese beneficio ya es un paso hacia adelante. Y contar con otra ayuda como la del Banco Popular definitivamente es algo que todo médico debería estar moviéndose hacia. ¿Qué tú opinas, Michael? Definitivamente, cuando hablamos de estos médicos, el hecho de tener un programa, ¿verdad? Como el que hemos lanzado, lo que buscamos es eso mismo, ¿verdad? Facilitar las soluciones financieras para que se haga más fácil y accesible el poder retener a estos médicos y aquellos médicos que pues por naturaleza fueron a especializarse o a hacer su residencia, los dentistas, veterinarios fuera del país, pues que así también tengan la herramienta financiera para poder regresar y establecerse en la isla. Perfecto. Pues gracias. Gracias por estar con nosotros, compartir con Advance y con este nuevo proyecto que tenemos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros su experiencia y de igual forma tu trayectoria y compromiso con el desarrollo de la profesión médica en Puerto Rico. A quienes nos acompañaron, gracias por escuchar este episodio de Advance Medical Informa. Esperamos que esta conversación le haya brindado herramientas de inspiración para profesionales. Recuerden seguir nuestras redes sociales y mantenerse atentos a nuestros próximos episodios, donde continuaremos llevando contenido educativo y conversaciones de interés, de transformación. Hasta la próxima.